y protección de cada siervo tuyo, cada congregación, sea, Señor, un vocero de las maravillas de Dios. Gracias por lo que vas a hacer y lo que estás haciendo alrededor del mundo con el poder de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento los que están de pie. Traer en mente estas palabras. Creer. Es la primera cosa que el Señor nos pide, que creamos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y todos nosotros hemos creído. Si alguno no ha creído en el Señor Jesucristo, necesita creer en esta tarde, este domingo 29 de enero del 2012, porque Cristo viene pronto. Necesitas creer. Y la primera palabra, creer, es fácil, ¿verdad? Es un don gratuito. Dios no te exige que hagas buenas obras, que guardes la ley, que te crucifiques, que hagas mandas. No, Dios te dice que creas solamente. Es todo lo que Dios quiere, que tengas fe en el Señor Jesucristo. Y eso todo lo podemos hacer. Todos podemos creer en el Señor Jesucristo. La Biblia dice ahí en Juan capítulo 3, versículo 6, de tal manera amó Dios al mundo y ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Solo que es la primera palabra que debemos creer. Debemos creer en el unigénito Hijo de Dios, porque el que cree en el unigénito Hijo de Dios, el que le cree a Dios, tiene vida eterna. No se va a perder en el infierno, porque Dios tiene una promesa para él, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En el versículo 36 dice del capítulo 3 de San Juan, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay dos cosas que podemos hacer: creer en el Hijo o no creer en el Hijo. Todos nosotros podemos hacer una decisión personal antes de morir. Yo creo que nos conviene creer en el Hijo, porque Él nos obsequia la vida eterna, gratuita, cuando creemos en su muerte, en su resurrección. Pero el que se niega a creer, qué triste, no verá la vida, irá al infierno. La ira de Dios está sobre él. Qué duro es tener la ira de Dios sobre la vida de aquellos que no reciben a Cristo, de aquellos que rechazan el sacrificio de Cristo Jesús, que no creen, porque no quieren creer, aunque han oído, aunque saben, no creen porque piensan que la gente va a criticarlos. En Juan sigue diciendo, San Juan capítulo 5 versículo 24 dice así, por la palabra cree, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Solo que es una necesidad creer en el Señor Jesucristo. No nos dice creer en la religión, o en el pastor, o en la iglesia bautista, o pentecostés. Dice, cree en Cristo, cree que Dios lo envió, cree que cuando lo aceptas tendrás la vida eterna y serás libre de la condenación eterna en el infierno, y que pasarás de muerte a vida. Toda persona que no tiene a Cristo está muerto. Por eso dice, pasó de muerte a vida, y es decir que al momento que Adán pecó, pasó la muerte a toda la raza humana, pero al momento que recibes a Cristo, pasas de esa muerte espiritual a una vida eterna con Cristo Jesús. Empieza Amén. La vida eterna al momento de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero la primera palabra y la primera cosa que necesitamos hacer, si no lo hemos hecho, es creer en el Señor Jesucristo, porque Él salva eternamente. Él da vida eterna a todo aquel que le cree. No cuando se muera, no a ver si acaso le da,
sino que le da vida eterna al mismo momento de poner su fe en ese sacrificio, en esa resurrección. Nos declara inocentes del pecado original. Entonces la Biblia dice, y sigue diciendo el capítulo 7 del libro de San Juan, versículo, dice así, capítulo 7, versículo 37, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán como ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Mas ahora Cristo ha sido glorificado, el Espíritu Santo ha venido, y todo aquel que cree en Jesucristo recibe al Espíritu Santo en su corazón, y el Espíritu Santo empieza a brotar desde el interior ríos de agua viva, ríos de gozo, de bendición que salen desde lo más adentro del corazón. Debe decirle que Cristo Jesús está todavía salvando, dando vida eterna al que cree. Al que cree, nada le es imposible. Amén. Solo que en esta tarde estamos hablando de un Cristo que salva eternamente, sin necesidad de sacrificarse, sin necesidad de hacer mandas. Un Cristo que te salva gratuitamente por su puro amor que tiene para con nosotros. Él te ama, Él te quiere salvar. Él sabe que eres pecador. Él sabe que morirás en tus pecados si no te arrepientes. Por eso te aconseja y te dice a través de la palabra que creas en Él para que tengas vida eterna y una resurrección cuando Él aparezca, una resurrección para vida. Capítulo 11 del libro de San Juan, versículo 25 del versículo 23, Jesús le pregunta, dice, Jesús le dijo, ¿tu hermano resucitará? Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¡Qué tremenda palabra que se debe recibir! Marta no sabía que iba a resucitar Lázaro en el día final, pero Jesús le dice, no, hoy va a resucitar, porque yo soy la resurrección, dice Jesús, yo soy la vida, y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay algunos que piensan que van a sacar a los muertos de la tumba. Déjame decirte, solamente Jesús levantará a los muertos en Cristo. Aquellos que son salvos, aquellos que tienen vida eterna, se levantarán en la resurrección. Amén, hermano. Amén. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Dios nos promete salvarnos eternamente. No hay una eternidad en el infierno para aquellos que creen en Cristo. Dice, no morirá eternamente. La pregunta es, ¿crees esto? ¿Crees que Jesús te puede salvar eternamente? ¿Crees que Él te resucitará en el día postrero? ¿Crees que Él te puede dar vida eterna y librarte del infierno? Eso solamente tú lo puedes contestar y decir, como dice Marta en el versículo 27 del capítulo 11 de San Juan, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ojalá que toda persona que esté escuchando, toda persona que esté leyendo la palabra pueda hacer la misma decisión que hizo Lázaro y Marta, de decir, sí, Señor, yo creo que tú das vida eterna, que tú resucitas eternamente. Yo creo, ojalá que sea la palabra, yo creo en el corazón, no creo porque me lo hayan dicho, lo creo porque lo sé, lo dice tu palabra y sé que es promesa fiel. So, la primera cosa que debemos hacer para ser salvos es creer.
en el Señor Jesucristo y será